Esto es El Sótano de América. Muy bien, bienvenidos amigos a este nuevo video que vamos a hacer dedicado a un tema muy interesante, pero antes de eso quiero darle las gracias a Ambrosio Martínez que está con nosotros. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ambrosio? Un poquito más. ¿Te sientes mejor? Un poquito. Órale, porque tuvo un pequeño relax, entonces Por lo es menos menos pesado. Sí, Sí. él es Julio Zamudio, ¿eh? Ese soy yo. ¿Ok? En marzo. Ya. Entonces, Sí. tenemos a Rosendo Zamudio y tenemos un tema muy interesante y me parecería que lo justo es que lo plantee aquí Rosendo. Rosendo, dinos. Sí, vamos a hablar de un tema que consideramos de importancia, dado que en recientes días el presidente Obrador habló del fin del neoliberalismo. Quizás para algunos no esté muy claro a qué se refiere este concepto de neoliberalismo, pero se refiere a una doctrina que surgió a finales del siglo XVII, se les llamaba liberalistas económicos, cuyo máximo exponente fue Adam Smith. Escribió un libro llamado La riqueza de las naciones, el cual se fundamentaba en que la riqueza de una nación se daba mientras más oro tuviera. ¿Cómo obtenía esta riqueza? Pues a través del intercambio comercial. Se pronunciaban este liberalista económico, que surgieron otros seguidores en lo posterior, que por el libre juego de las fuerzas del mercado, o sea que el gobierno no debería intervenir en la economía. El gobierno nada más, o el Estado en este caso, debería estar únicamente para garantizar el orden público, la vigilancia. Debería también La administración. garantizar estabilidad, educación y otros servicios que actualmente se conocen, ¿verdad? Pero no debería de meter las manos en la economía. Entonces, posteriormente, en el año 1929 al 33 surgió una terrible crisis dentro del sistema capitalista, en el cual pues vemos que dejar el libre juego de las fuerzas del mercado no garantizaba estabilidad en una economía, debido a que surgieron unas fuertes crisis que originaron un fuerte despido de la población. Esta crisis se originó en la bolsa de valores, que la gente pues ponía todos sus ahorros en estas bolsas de valores. Cuando quebraron estas empresas, debido a que las acciones se cotizan de acuerdo a la especulación, pero ya era tan elevado el valor especulativo que surgió pánico y las empezaron a vender, al grado de terminar casi regalándolas. Entonces se vinieron abajo muchas de las empresas que precisamente habían sido financiadas a través de las acciones. Se mantenían pues a través del mercado accionario. ¿Qué pasó? Pues ocurrieron despidos masivos de población, con el consecuente eliminación y caída de la actividad económica, al grado pues de que mucha gente, los que no se suicidaron, los que terminaron en la ruina, pues terminaron sin el sustento. Allí surgió un economista llamado John Maynard Keynes, que dijo: esto no funciona así. Debe el Estado intervenir en la economía para regularla. Entonces sacó un libro en el cual sugiere que el gobierno debe de, cuando surge una situación en la cual no se garantiza actividad económica, el gobierno debe crearla. Aquí en los Estados Unidos se creó la presa Hoover. Dam. Aquí se generó mucho empleo de toda la población despedida por parte de las empresas. ¿Y qué pasa? Al generar empleo, estos empleados tenían recursos para gastar en las empresas que producen bienes de consumo básico, y se originó una derrama de ingresos para los demás sectores. Entonces nuevamente la economía empezó a reactivarse. Entonces ahí surgió la idea de que
una economía no debe de dejarse sola. El gobierno debe de meter las manos para regularla. Incluso debe imponer ciertas medidas. Algunos proponen medidas antimonopólicas, porque surgen determinados empresarios que ya monopolizan ciertas áreas y van agarrando más y más poder económico, de tal manera que ya no hay libre competencia. Contra esos no se puede competir. Correcto. Entonces, ¿cómo es que entendemos nosotros el nuevo liberalismo? Recordemos que Salinas empieza con esta nueva doctrina, Ambrosio, vendiendo las empresas paraestatales. Sí, ¿Te acuerdas? desmantelando las empresas paraestatales, prácticamente regalándoselas a un grupo A los de amigos. su preferencia, a sus amigos, empezando desde el petróleo, la telefónica, siderúrgica, Televisión. la Conasupo, Televisión. televisión, TV Azteca. los ferrocarriles nacionales. Esos dineros nunca supimos para dónde le dieron, desaparecieron. Entonces, ellos crearon un sistema del cual Obrador le llama la mafia del poder, porque estaba controlado por un partido político que era el que monopolizaba todo, y como ellos tenían el poder del petróleo en su control, ellos usaban parte de los ingresos del petróleo. Lo del neoliberalismo nuevo era promover proyectos para desarrollos y ayuda hacia la población, y que prometiendo acabar con la pobreza y muchas cosas. Pero todo eso era pura demagogia para ellos seguir con su paso. No sé si sería lento o agigantado, como el cáncer, ¿no?, que va cubriendo todo, a querer desmantelar todas las riquezas. Vendieron las minas, la minería de México. Entonces, pues, estaban saqueando la Comisión Federal de Electricidad, una planta de fertilizantes que la vendieron en 50 millones, luego la compraron en 500 millones. Fue una corruptela la cual vino a crear más pobres. Los pobres, la clase media se hizo más pobre. Los que eran pobres, que no eran clase media, se fueron La pobreza extrema. a la pobreza extrema, a ser más de la mitad de la población de México pobres, y un grupo muy pequeño que eran los que manejan la economía de México. Entonces existe hasta ahorita, ¿no?, porque el nuevo presidente está tratando de cambiar esa práctica de distribuir la riqueza a los grupos que fueron olvidados, Los grupos marginados. Entonces, Julio, realmente este nuevo liberalismo o esta doctrina de nuevo liberalismo realmente empieza con Salinas. ¿Cómo lo ves tú? Pues yo creo que sí, prácticamente comienza con él, pero me llama la atención cómo este modelo económico que es implementado aquí en Estados Unidos y sugerido hacia otros países, como el que nos trae en este caso a la conversación en México, cómo es que estas propuestas económicas sugeridas a México tienen cierto condicionamiento para proteger las empresas, por ejemplo, de Estados Unidos, cuando otros inversionistas extranjeros vienen a invertir, están condicionados. ¿Y por qué México en este caso no los condiciona igual? Vamos a decir, tú propones que yo sí, como extranjero que soy, voy a invertir en otro país, en el caso de que venga, y le ponen la condición, ¿sabes qué? Tú como extranjero no te podemos permitir que inviertas en los bancos, por poner un ejemplo, con más del 20%, pero sin embargo tú sí vienes a México y quieres invertir un 80 o 90 o quizás hasta el 100%, injusto. Claro, si actuando de buena fe sí se podría lograr, pero vemos que no ha sido actuado de buena fe por las condiciones que ponen, que es, pues ¿por qué no competimos de manera equitativa? Vamos, las mismas condiciones que tú me pones a mí,
pues igual aplícalas. Es ridículo pensar que como este modelo va a trabajar con una forma tan ventajosa como la que voy a mencionar. Es decir, dice Estados Unidos, ¿sabes qué? Voy a invertir a México, pero tú tienes que entender que como yo vengo de Estados Unidos y voy a invertir en México, yo tengo que pagar impuestos a Estados Unidos. Ah, pero al revés no, ¿verdad? Es decir, yo como extranjero, vamos a poner un mexicano va a invertir en Estados Unidos y que le diga, oye, tú, Estados Unidos, yo vengo de México y tú vas a entender que yo voy a pagar impuestos en México. Bueno, yo digo, ¿qué tienen en la cabeza o de qué lado están? Pues vamos a jugar con las mismas reglas del juego, ¿no? Y entonces el modelo funciona todo orillado a beneficiarse nada más ellos, digo, entonces no es justo. ¿Qué tipo de negociantes tenemos? O sea, ¿de qué lado están? ¿De qué lado La están? respuesta es obvia. Sí, ahora, para no extendernos mucho, el punto aquí, breve. ¿Quién inicia el nuevo liberalismo en los últimos 30 años? Mira, se le llama neoliberalismo porque las prácticas de liberalismo político se interrumpen con John Maynard Keynes. Ahora, en México, en el caso, vamos a referirnos a México, lo retoma nuevamente el neoliberalismo por Miguel de la Madrid, donde se empiezan a subastar algunas empresas públicas, donde algunas acciones, principalmente promovidas por los gobiernos de Estados Unidos y Inglaterra, señalan que cualquier país que entre al mercado internacional tiene más probabilidad de sobresalir. Entonces, ya entrando Salinas, le entra con ganas a subastar hasta la última empresa. Ahora sí, como dijo Laia Sansores, no vendan lo que es suyo. Salinas de Gortari vendió. Aquí lo malo es que no sabe dónde quedaron los recursos, ¿verdad? Pero agentes como Carlos Slim y algunos otros personajes, a su hermano, vendieron hasta la última empresa pública. Lo señala Alfredo Jalife, vaya, no podemos competir contra países tan altamente desarrollados, tanto así como 20 veces más el Producto Interno Bruto de México. La competencia se da entre iguales. Es como que te pongas tú con tu tiendita de abarrotes a competir con Soriana, o contra Gigante, o contra Walmart. No te acaban en un 2x3. ¿Cierto? Entonces, ¿qué pasó? México desde Miguel de la Madrid y Salinas de Gortari no ha crecido, ha dejado de crecer. México venía creciendo a un ritmo de 6%. Actualmente de ahí para acá, escasamente al 3%. Entonces, bien hecho por parte del gobierno de Obrador poner fin a este neoliberalismo que no ha venido más que a acabar. Inició con el sector agropecuario, se vio fuertemente afectado al grado de en masa la gente ir en busca de trabajo a los Estados Unidos. ¿Cierto? Entonces, Obrador piensa conservar, eso sí, algunas empresas del Estado, aquellos sectores estratégicos para el desarrollo, lo que es petróleos mexicanos, el sector energético, lo que son las aguas y algunas otras que se me escapan, mineras, la minería, agricultura, las aguas, la agricultura. Entonces, esas empresas sí deben estar bajo el control del Estado, porque le garantizan al pueblo ingresos por un lado al gobierno y precios, en este caso de energéticos, por ejemplo, y productos básicos a la población, para que mediante esos medios se garantice la estabilidad económica, que es lo que tanto requiere el país. ¿Qué piensas, Ambrosio, por ejemplo, qué compañías son las que deben o empresas que deben de conservarse, aparte de lo que dice Sendo, como estratégicas? Bueno, petróleos, aparte de esas que la Comisión Federal de Electricidad, ferrocarriles, ferrocarriles, claro que sí, porque yo pienso que si algo bueno hizo Porfirio Díaz fue introducir el ferrocarril, y poco a poco lo fueron desmantelando, vendieron el ferrocarril. Es un medio de transporte muy seguro y muy práctico y más económico, por ejemplo, pero ahora está monopolizado por muchas compañías
que usan transporte terrestre con autobuses muy bonitos, pero que corres un riesgo en esos autobuses más grande que si usaras el transporte ferroviario. Yo que estaba en Europa, los países europeos, de esos es lo que los hace grande. Trenes ultraligeros y rápidos. Ultraligeros, su economía y todo eso. Entonces, ferrocarriles, fertilizantes, había una compañía que la desmantelaron, que levantar la agricultura, que la abandonaron con la invención del Tratado de Libre Comercio. Como pusieron el ejemplo ese de que si vas a competir una Walmart con una tiendita de abarrotes, pues ahora, ¿cuándo vas a competir con una empresa que viene y siembra 500 hectáreas a tú que siembras 4? Te aplasta. Tus productos, nadie te los va a comprar. Lo que sucedió con la agricultura. Exactamente. Entonces, ¿qué hicieron? Estos grupos dejaron de sembrar y abandonaron las tierras y se fueron. O se vinieron. Se vinieron, ¿verdad? Entonces todo eso vino atrasando. Cuando el maíz es un producto nacional, es nuestro. Que México aportó al mundo. Correcto. Sí. Y ahora es el que está importa el 40% de los alimentos de México. Es una vergüenza. Es una vergüenza. Julio, entonces ya le dimos el giro de gracia al nuevo liberalismo. Les faltó algo bien importante, nada más para no repetir lo que dijeron, porque me parece muy bien sectores estratégicos, pero faltó la banca. Es muy importante, es importantísimo no dejar la banca. Ahora ya la banca ya no le pertenece a México, pero no es demasiado tarde. La cosa es que la gente sea consciente de cómo puede un país ser manejado. La sola especulación puede traer tremenda desgracia económica a un país. La sola especulación. Ahora, nuevos bancos que decidan los inversionistas de la nación invertir en un banco y que se anuncien ser más competitivos. Es realmente decepcionante la cantidad de ganancia que estos bancos, los abusos que hacen y las ganancias tremendas. Se dice que uno de los países de los que más ganancia tienen los bancos es precisamente México. ¿Qué está pasando? Entonces ese es otro sector importantísimo para mí, adhiriendo a los que ya mencionaron. Y regresando a mi pregunta, Uh-huh. ¿ya le dimos el tiro de gracia con este nuevo gobierno? Hay mucho trabajo que hacer, desde luego, mucho trabajo que hacer, pero hay que tener paciencia. Pero yo sí remarcaría que estos sectores son importantísimos, que deben y desde luego, si no se hace de la noche a la mañana, debe negarse un porcentaje de las compañías extranjeras que podrían tener control de estos sectores estratégicos que deben de estar manejados y deben de estar hasta cierto punto condicionados por quien protege al país, que sería el administrador del país, el presidente en turno que esté, para garantizar que el país siga creciendo y que no le puedan dar zancadilla y estén a disposición de cualquiera de los países que esté invirtiendo en México con esos sectores estratégicos tan importantes para el desarrollo de cualquier economía. Muy bien, entonces lo que sí debemos entender aquí en este punto es que si bien es cierto, parece ser que le estamos dando un golpe muy fuerte al nuevo liberalismo. No hemos contado con la victoria, porque recuerden que en la democracia suceden muchas cosas y México está abriéndose a un mundo de democracia absoluto, en el sentido de que ahora sí se están respetando muchas cosas, las leyes están cambiando para beneficiar a todos los sectores, para hacer más ecuánime todo el desarrollo de México, en todos los sentidos, pero siempre hay ese riesgo. En Estados Unidos tuvimos la mala suerte de elegir a un gobierno que realmente nos ha dado mucho dolor de cabeza. La democracia es así, de pronto quita y de repente da. Bueno, usted no se quita con una licencia. Sí, entonces si el sistema de México queda bien reforzado, no importa qué sistemas vengan, siempre y cuando se beneficie a la población y no a unos cuantos. Así que gracias por todo. Pues
Gracias a Rocio por estar Sí. aquí con nosotros. Gracias por tu y hospitalidad. gracias a Julio, que también me parece que es muy interesante las aportaciones que hace. El tema que presentó Rosendo me parece de suma importancia. Recuerden que deben inscribirse. Sí, ya saben, el dedito. si Tocar la les gustó. campanita. Si es que quieren seguir viendo los videos y que nos den una motivación. Y seguimos haciéndolo si nos ven. Sí. Así que muchas gracias y nos despedimos una vez más y saludos a la gente Pinky que nos ve, y aquí Rosendo pues los invita a que nos va a disparar unos tacos, Ah, sí. ¿verdad? Les voy a disparar unos tacos de cabeza, nada más no se los coman de cabeza porque se les regresan. Ah. Se los paramos. Ah, Qué bueno, chistosito, es buen ¿no? consejo, ¿eh? Sí. Quema mucho el sol. Sí, Ya, bueno, de verdad, sabe que sí que sacó la casta. Muy bien, pues gracias y cuídense mucho. Estamos en la próxima vez tratando temas interesantes. Esto fue El Sótano de América. Gracias y hasta luego. Hasta la vista. Arrivederci. Audio Jungle.